Hola, hoy vamos a hablar de un compuesto muy interesante que está siendo objeto de un montón de investigaciones, el indol 3-carbinol. Es un compuesto que se forma naturalmente en verduras crucíferas y sobre todo en brócoli, que es el que más concentración puede llegar a tener. El indol 3-carbinol está siendo objeto de muchas investigaciones, como por ejemplo como anticancerígeno. Sí, en varios tipos de cánceres, incluido el melanoma, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata. Antioxidante, antiinflamatorio, antiaterogénico. También hay una investigación en tratamiento de lupus, también en el virus de papiloma humano. Es un buen modulador estrogénico, es un buen detoxificante. Es un buen protector cardiovascular. Hay estudios en el tratamiento de leucemia linfática crónica. También hay estudios de miomas uterinos, tratamiento de miomas. Es una sustancia bastante interesante y ya os digo, hay muchos estudios sobre ella. Y también es un neuroprotector. Incluso hay un estudio sobre protección de la retina. Por supuesto vamos a ver efectos secundarios, interacciones con fármacos, qué dosis hay que tomar, qué suplementos vais a encontrar y qué alimentos lo contienen y cuáles tienen más. Así que no os lo perdáis, os va a interesar muchísimo. De verdad que tiene unos beneficios muy buenos. Vamos a ver 10 beneficios del indol 3-carbinol. No os lo perdáis y recordad, suscribiros y darle a la campanita, me vais a ayudar bastante. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es el indol 3-carbinol? Bien, existe un tipo de verduras que se llaman verduras crucíferas por la forma de sus flores, por la forma de sus hojas, se llaman así. Pertenecen a la familia de Brassicaceae o Cruciferae. Y ya las enumeraremos después, pero es el brócoli, la coliflor, también rábano, nabo, incluso la rúcula, la mostaza. Bueno, hay varias plantas, unas están más concentradas en principios activos y otras menos. Bien, entre otras sustancias tienen glucosinolatos y isotiocianatos. Y vamos a estudiar los glucosinolatos. Los glucosinolatos son sustancias que se liberan cuando la planta se daña, se corta, incluso se mastica. Es una defensa que tiene la planta. Produce sustancias que se liberan frente al daño. Bien, estos glucosinolatos ya los hemos visto en otros vídeos, porque se transforman en otras sustancias. Pues bien, estos glucosinolatos son los interesantes. Y son muchas sustancias los glucosinolatos. Dependiendo de la especie crucífera que sea, tenemos unas sustancias o tenemos otras. Lo que realmente pasa en la planta es que existen estos glucosinolatos y cuando se daña la planta se libera una enzima que se llama mirosinasa, que reacciona con los glucosinolatos y se transforma en otras sustancias. Y estas otras sustancias son las sustancias activas que vamos a estudiar. La planta, frente a una agresión, se defiende, libera la enzima mirosinasa y reacciona con los glucosinolatos y se producen estas sustancias que realmente son la defensa de la planta, pero que nosotros las vamos a utilizar porque son muy beneficiosas para nosotros. Bien, un glucosinolato es la glucobrasicina. Esta glucobrasicina, mediante esta enzima mirosinasa, se transforma en el indol 3-carbinol, que es el vídeo de hoy, que es la sustancia activa. Pero no queda ahí. Este indol 3-carbinol se transforma en el DIM, diindolilmetano, que es otra sustancia también activa. Así que son dos sustancias activas, el indol 3-carbinol y el DIM. ¿Ok? Bien, vamos a ver mecanismos de acción. Uno de ellos es que inhibe la reactividad de la microglía. Es una serie de células que se producen en médula ósea y están en muchos sitios, sobre todo en el sistema nervioso central.
y participan en la respuesta inmune. Y también son neuroprotectores y también protectores en la retina. Bien, otro mecanismo de acción es que el indol 3-carbinol en el estómago, mediante la digestión, se transforma en DIM, este compuesto que hemos dicho antes, diindolilmetano. Tanto el DIM como el indol 3-carbinol tienen una funcionalidad muy buena. ¿Por qué? Porque se encargan en modular una serie de enzimas que se encargan de la eliminación de ciertos compuestos tóxicos y biológicos. Por ejemplo, hormonas esteroideas, fármacos anticancerígenos, varias toxinas, modulan la eliminación de tóxicos, fármacos y hormonas. Bien, pero esto no queda ahí. Intervienen en múltiples vías que regulan la proliferación celular, la apoptosis o destrucción celular, la migración, la invasión, la angiogénesis, y me estoy refiriendo a formación de tumores, crecimiento de tumores, células cancerígenas. La apoptosis, ya os digo, es la destrucción de células cancerígenas, y la angiogénesis es la vascularización de estos tumores que hace que crezcan más. Pues bien, también regula todo esto. Por eso es tan importante y se están haciendo muchos estudios como anticancerígeno. Pero no queda ahí. También reduce la formación de radicales libres o la formación de ADN carcinogénico. Pero no queda ahí su mecanismo de acción. También es un regulador estrogénico. Evita que suban demasiado los estrógenos. Si los estrógenos están altos puede ser un problema. Por ejemplo, puede haber cáncer de mama, incluso cáncer de próstata en hombres. Así que también es anticancerígeno por regular estos estrógenos. Bien, pero no queda ahí su mecanismo de acción. También el indol 3-carbinol, y esto es objeto de un estudio, activa un gen que es tumor protector. Este gen se llama WWP1. Pues bien, este gen protege frente a tumores y lo activa el indol 3-carbinol. Como veis, los mecanismos de acción son múltiples y muy interesantes y objeto de un montón de estudios. Bien, repasamos rápidamente las funciones del indol 3-carbinol. La primera, anticancerígeno, antioxidante, antiinflamatorio, antiaterogénico, apoyo y tratamiento de lupus. Es antiviral y de hecho hay un estudio sobre la acción en el virus de papiloma humano. Modulador estrogénico, neuroprotector, protector de la retina. Es un buen detoxificante. Es un protector cardiovascular. Hay estudios sobre los beneficios en la leucemia linfática crónica y también estudios sobre el tratamiento de miomas uterinos. Y también estudios sobre los beneficios en esclerosis múltiple. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué suplementos hay, qué dosis podemos tomar, cómo está el mercado en cuanto a dosis, suplementos. Como siempre os digo, hay que tener cuidado con las dosis, y no sobrepasar las dosis para que no tengamos efectos secundarios. Sabemos que lo podemos obtener con la alimentación, que luego lo veremos al final. Bien, lo vamos a encontrar sobre todo en cápsulas. Lo vamos a encontrar como indol 3-carbinol, también asociado a veces a extracto de brócoli o también asociado al DIM, que decíamos antes, el producto de degradación que también es activo del indol 3-carbinol, el diindolilmetano. Así que lo podemos encontrar asociado a todo esto. Y las dosis son muy irregulares dependiendo de lo que queramos tratar. Las dosis están entre 200 miligramos y 800 miligramos. Si subimos demasiado las dosis, debería estar controlado por un médico, para que no haya problemas y para que nos aseguremos de que no haya interacciones con fármacos o con alguna patología que tengáis. Así que, ojo, es importante el control médico.
Por ejemplo, como quimio preventivo con 250 miligramos es suficiente, como detoxificante con 200 miligramos es suficiente. Bien, como anticancerígeno, pues entre los 200 y 800 miligramos, pero a veces se sube y se llegan a 800 miligramos al día, incluso un poco más, pero ya lo digo con control médico. Si lo queréis tomar como en los alimentos, en las verduras crucíferas, y entre ellas el brócoli está muy concentrado. Pero ¿qué dosis son las normales? Por ejemplo, si hablamos de una persona que pesa de 72 kilos para abajo, con 200 miligramos como dosis de mantenimiento y para obtener todo este tipo de beneficios es suficiente. Y si estamos hablando de una persona que pesa más de 72 kilos, pues subiríamos como dosis de mantenimiento y para obtener todos estos beneficios a 400 miligramos y con eso sería suficiente. Dosis diarias me refiero. Bien, empezamos por los beneficios y empezamos por el efecto anticancerígeno. Ya hemos dicho antes que es un modulador de estrógenos, porque si los estrógenos están altos es un problema y muchos cánceres de mama o de próstata, por ejemplo, cursan porque los estrógenos están altos. Así que modular estos estrógenos es algo importante. Bien, de todo esto hay estudios. También lo que hace es proteger el ADN de, por ejemplo, sustancias tóxicas como aflatoxinas. Hay estudios en animales que demuestran que tratamientos con indol 3-carbinol lo que hacen es evitan la unión de las aflatoxinas al ADN y por lo tanto es un protector frente a la formación de tumores. Estamos hablando de que inhibe hasta en un 90% el crecimiento de tumores debidos a los estrógenos altos. Esto es importante para prevenir cáncer de mama, cáncer de cérvix o cáncer de próstata, por ejemplo. Es antioxidante, es un efecto potente antioxidante. Esto es muy importante también para evitar formación de cánceres. Lo que hace es activar la apoptosis de células cancerígenas, que esas células cancerígenas se destruyan, me refiero. Y también evita la formación de ADN carcinogénico. Bien, esta acción antioxidante potente lo que hace es que evita esta formación de radicales libres tan dañinos. Y algo muy importante que hace también es que evita la angiogénesis, detiene la angiogénesis, es la vascularización de los tumores que hace que crezcan mucho más. Se alimentan con sangre los tumores, por eso se vascularizan muy rápidamente y crecen mucho más. Si evita la vascularización, hace que se reduzca el tumor. Bien, pero tiene más acciones. Es un buen hepatoprotector frente a tóxicos carcinogénicos. Por ejemplo, se puede usar en un montón de hecho hay un montón de estudios, en un montón de cánceres, de mama, de cérvix, de próstata, de colon. Y también controla el virus del papiloma humano, porque es antiviral también. Esta acción es muy importante para evitar otro montón de tipos de cánceres. Bien, quiero que os quede claro la acción antiestrogénica, la acción moduladora de los estrógenos, mejor dicho, del indol 3-carbinol. Lo que hace es modular la subida de estrógenos. Es muy importante que no estén demasiado altos los estrógenos, porque los estudios dicen que los estrógenos altos están asociados a cánceres de mama, incluso también cánceres de próstata en hombres. Así que es muy importante modular estos estrógenos. Y lo que hace el indol 3-carbinol es bloquear los receptores estrogénicos, ER-alfa. Los bloquea y hace que estos estrógenos no actúen. Y todo esto lo hace, este bloqueo de receptores, lo hace activando determinado tipo de genes. Hay estudios de todo esto. Por ejemplo, hay estudios en animales, que se están haciendo estudios en el Instituto de Investigación del Cáncer, por ejemplo, que ya lo hemos dicho antes, que el indol 3-carbinol activa un gen, el WWP1, que es un gen antitumoral. Y este estudio es bastante importante porque va a dar muchas posibilidades. Y también actúa en un gen, el UBE2L3. Bien, y lo que hace es que reduce la proliferación celular en tumores
y aumenta la apoptosis de células cancerígenas, la destrucción de estas células cancerígenas. Bien, siguiente beneficio, vamos a hablar de la leucemia linfática crónica. Porque hay un estudio del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, junto con 2 hospitales en Madrid, el Gregorio Marañón y el Hospital de la Princesa. Y hay un estudio sobre leucemia linfática crónica. Bien, en este estudio se ha visto que el indol 3-carbinol activa la acción de fármacos que se utilizan en leucemia linfática crónica, la fludarabina, por ejemplo, potencia la acción de estos fármacos. Pero es que tiene también un efecto tóxico sobre las células afectadas por leucemia, sin afectar a los leucocitos que están normales. Pero es que también se ha visto en este estudio que los pacientes resistentes a estos fármacos, a la fludarabina, por ejemplo, tienen un beneficio con el indol 3-carbinol. Y también en pacientes que han sufrido de recidivas y multiresistencia se han visto beneficios del indol 3-carbinol. Es un apoyo a los tratamientos anticancerígenos, a estos fármacos. Los potencia y hace que las resistencias se reduzcan. Es un estudio importante y es muy prometedor. Bien, siguiente beneficio en melanoma humano. Inhibe la proliferación de células cancerígenas en melanoma y aumenta la apoptosis, la destrucción de estas células cancerígenas. Y actúa en el factor de transcripción asociado a microptalmia. ¿Qué es lo que ocurre? Regula negativamente este factor, el indol 3-carbinol. Todo esto se traduce en una apoptosis celular, una destrucción de las células cancerígenas. Bien, existe un estudio interesante en animales con una inyección subcutánea de indol 3-carbinol. Ocurre que hay un gen que se llama B-RAF que puede tener mutaciones oncogénicas. Una de ellas, una mutación, es el BRAF V600E. Es una variación de este gen, del BRAF, que es una mutación oncogénica. Pues bien, esta inyección subcutánea de indol 3-carbinol ha demostrado en estudios con animales que se reducen los tumores, reduce la carga tumoral. Es muy importante frente a la acción de la mutación de determinado tipo de genes. Bien, siguiente beneficio, lupus. Lupus eritematoso sistémico. ¿Qué es el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune que tiene muchas consecuencias en todo el organismo. Y no solo es autoinmune, sino que se ha visto que está asociado a una carga estrogénica alta. Por ejemplo, con tratamientos orales de indol 3-carbinol en animales hay estudios y se está demostrando que se reducen los síntomas del lupus en una proporción importante. Bien, mecanismos de acción. El primero, hemos dicho que es una enfermedad autoinmune. Los propios anticuerpos, nuestros anticuerpos, son los que nos dañan. Entonces, se ha visto, un estudio en animales, que hay un menor desarrollo de células B y T, linfocitos B y T, y por lo tanto una menor producción de anticuerpos, y por lo tanto un menor daño en las personas que tengan lupus. Menos acción autoinmune. Bien, y el siguiente mecanismo de acción es esta acción antiestrogénica, porque se ha visto en el lupus que los estrógenos altos pueden empeorar la enfermedad, y de hecho el lupus cursa con estrógenos altos. Y el indol 3-carbinol es un buen regulador estrogénico, por lo tanto, tiene muchos beneficios en el lupus. Bien, siguiente beneficio, y vamos a hablar de esto, de los estrógenos, y vamos a hablar del hiperestrogenismo. ¿Qué significa esto? Que están altos los estrógenos. A veces puede ser que son los estrógenos los que estén altos, pero lo que tiene que haber es un equilibrio entre estrógenos y progesterona. Tiene que estar en equilibrio. A veces estos estrógenos altos significan que no están en equilibrio con la progesterona.
sino que la progesterona ha bajado, por ejemplo. Y entonces el equilibrio ya está mal. Bien, causas de estrógenos altos. Hay varias causas. Por ejemplo, un déficit en la eliminación. Los estrógenos se eliminan por orina y también por intestino. Y en el intestino sufren un ciclo que se llama ciclo enterohepático. Se unen a la flora intestinal, parte se absorbe y parte se elimina. Entonces, la flora intestinal es muy importante para que la regulación, la eliminación y el mantenimiento de los estrógenos esté bien. Tenemos que tener una flora intestinal adecuada. Y es un punto importante por el que hay un problema de eliminación de estrógenos. ¿Ok? Bien, otra causa es que los estrógenos estén altos. ¿Por qué pueden estar altos los estrógenos? A partir de la testosterona, mediante una enzima que se llama aromatasa, esta testosterona se transforma en estrógenos. Entonces, si la aromatasa está alta, los estrógenos pueden subir demasiado. ¿Dónde está esta aromatasa? Pues está en el tejido adiposo, en la grasa sobre todo abdominal. También está en ovarios, también está en el sistema nervioso central, ¿no? Incluso también está en la piel, pero está muy concentrada en el tejido adiposo. Así que, si tenemos sobrepeso, si tenemos demasiado tejido adiposo, sobre todo en la zona abdominal, habrá mucha aromatasa y habrá mucha transformación y subida de estrógenos. ¿Ok? Es otra de las causas. Otra de las causas es que la progesterona esté baja. Y entonces esto hace que el equilibrio que decíamos antes de estrógenos-progesterona esté roto. Estén más elevados los estrógenos con respecto a la progesterona. ¿Por qué pueden estar bajos la progesterona, los progestágenos? Pues por déficit de una hormona que se llama LH. Otra de las causas por las que los estrógenos pueden estar altos es por disruptores hormonales. Desequilibran estos estrógenos y este equilibrio estrógenos-progestágenos, estos disruptores hormonales. Por ejemplo, el bisfenol A, el BPA, esta sustancia que tienen algunos plásticos que ahora mismo está bastante regulada, pero hay más disruptores hormonales. Incluso un exceso de alimentación, un exceso de soja, por ejemplo, podría ser un disruptor hormonal. Exceso, ojo, digo exceso, no digo que no se pueda comer. ¿Ok? Consecuencias de todo esto. Síndrome premenstrual, endometriosis, alteraciones sangrado menstrual, mastopatía fibroquística, miomas, cáncer de mama, ovario, endometrio. Todas estas son consecuencias de los estrógenos elevados. Y es algo que el indol 3-carbinol puede regular, porque regula muy bien el metabolismo de esto y la eliminación de estos estrógenos. Y los metaboliza, el indol 3-carbinol, a 2-hidroxiderivados. Los metaboliza y los elimina. Y por eso regula muy bien estos estrógenos. Y por eso tiene estas acciones tan importantes anticancerígenas, por ejemplo. Por ejemplo, para tener cierto beneficio anticancerígeno, sin tomar suplementos, como hemos dicho antes, solo aumentando la ingesta de brócoli en nuestra dieta, a lo mejor solo 2 veces por semana y cada vez 100 gramos, 100 gramos 2 veces por semana, ya tendríamos ciertos beneficios. Bien, siguiente beneficio, protector cardiovascular. Hay un estudio sobre esto, sobre animales hipertensos. La protección cardiovascular frente a animales hipertensos. Y se ha visto una bajada de esta presión arterial y una protección cardiovascular importante. También hay estudios sobre el tratamiento con indol 3-carbinol y reducción del estrechamiento de la carótida. Estamos hablando de que no con suplementos, sino con alimentación, con 80-100 gramos de crucíferas al día, ya se han visto resultados de reducción de este estrechamiento de las carótidas. Estamos hablando de efectos muy importantes. Protegen el daño isquémico, son antiinflamatorios, reducen el colesterol.
Bien, siguiente beneficio, menopausia. Beneficios en menopausia. En menopausia, cuando hay menopausia, en muchas mujeres hay una serie de consecuencias. Y no solo son los síntomas que ya conocéis todas, sino también problemas cardiovasculares. Aumenta el colesterol, hay ese estrechamiento de las carótidas, por ejemplo, por aumento de colesterol. Puede haber, por aumento de colesterol. Pues hay estudios sobre esto, como hemos dicho antes. Solo con 80 o 100 gramos de crucíferas al día se ha visto la reducción de este estrechamiento. Y hay estudios en mujeres en menopausia. El indol 3-carbinol y su metabolito, el DIM, son los que actúan y los que hacen que en la menopausia se tengan todos estos beneficios. Por esta regulación de los estrógenos, por esta eliminación de toxinas, por este efecto antiinflamatorio, por este efecto antioxidante, por este efecto anticancerígeno. Y otro beneficio para mujeres en menopausia. En la menopausia lo que ocurre es que el metabolismo basal baja. Se queman menos calorías, entonces se tiende a engordar más. Y como hemos dicho, es un buen regulador de la aromatasa. ¿Y esto qué significa? Las mujeres también necesitan testosterona. Y necesitan una cantidad de testosterona. Y si se reduce esta testosterona, baja todavía más el metabolismo basal y se engorda más. Así que ayuda a que se mantenga esta testosterona y no se transforme demasiado en estrógenos, por ejemplo. Pero también esta regulación, ojo, no digo que bajen demasiado, sino que los regule el exceso de estrógenos. Esta regulación de estrógenos lo que va a hacer es que va a proteger, por ejemplo, frente a cánceres, y sobre todo frente a cánceres de mama, porque está totalmente asociada el exceso, ojo, digo, el exceso de estrógenos con el cáncer de mama. ¿Ok? Bien, siguiente beneficio, prevención de miomas uterinos. Los miomas uterinos son tumores dentro del útero que suelen ser benignos, pero que no se sabe exactamente cuál pueden ser las causas, porque son múltiples, pueden ser múltiples las causas. Los síntomas, sangrado frecuente y abundante, también dolor abdominal, malestar general, aumento de la frecuencia urinaria, estreñimiento, por ejemplo, también. Bien, lo que sí se sabe es que estos miomas están muy asociados al aumento de estrógenos, a este exceso de estrógenos. Entonces, tratamientos con indol 3-carbinol son muy importantes para regular estos estrógenos y reducir la formación de miomas. Pero también tienen otra acción. Tiene un efecto, el indol 3-carbinol, antifibrótico, muy importante en los miomas. Así que tiene efecto doble. Y sí que se están haciendo estudios y se están viendo resultados positivos sobre el apoyo con indol 3-carbinol para la no formación de miomas uterinos. Bien, acción antioxidante potente. Sobre esta acción hay estudios tanto in vitro como in vivo. Y se ha visto que el indol 3-carbinol atrapa muy bien estos radicales libres. Este atrapamiento de radicales libres depende de la concentración de indol 3-carbinol y del tiempo de actuación. Así que es importante nuestra alimentación. Es importante que tengamos una alimentación adecuada y que estas verduras crucíferas las tomemos todos los días. Y sobre todo, ya os digo, el brócoli es el que más concentrado está. La coliflor también tiene, pero el brócoli muchísimo más. Bien, otra acción neuroprotector. ¿Por qué? Primero, por esta acción antioxidante que ya es muy importante como neuroprotector. Pero también tiene otras acciones. Hay un estudio sobre enfermedad de Parkinson en animales. Y en este estudio se han visto los efectos tan importantes neuroprotectores y mejora de síntomas. Es antiinflamatorio, muy importante también. Y también es antiapoptótico. Y evita la apoptosis. Dijimos que activaba la apoptosis de células cancerígenas, pero estamos hablando de células no cancerígenas. Evita esta destrucción
de neuronas. Por esto estoy diciendo que es un neuroprotector. En células que no son cancerígenas las protege. Y lo que hace es activar la proteinquinasa activada por sirtuina, mecanismo de acción. ¿Ok? Bien, efectos secundarios y contraindicaciones existen, y sobre todo si nos pasamos de dosis. Siempre os lo digo, siempre os lo digo, con suplementos hay que controlar también la dosis. Por el hecho que sean sustancias naturales, parece que no es importante la dosis y nos podemos pasar de dosis, pero no, podemos tener efectos secundarios. Y por ejemplo, podemos tener en el indol 3-carbinol, si nos pasamos de dosis, por ejemplo, problemas de equilibrio, erupciones en la piel, diarreas, temblores, náuseas. Contraindicado en embarazo y lactancia, en niños, y cuidado en hiperglucemia y en hipertensos. No digo que no lo puedan tomar en hiperglucemia y en hipertensión, pero hay que tener un cuidado especial. Bien, interacciones con fármacos. Hay una interacción con los fármacos inhibidores de la bomba de protones, que son el omeprazol y derivados. Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol ahora, es uno de los últimos que se están utilizando. Bien, estos fármacos lo que hacen es cortar o reducir la secreción gástrica. Y esta secreción gástrica es muy importante para el indol 3-carbinol, porque, como hemos dicho antes, se transforma en su metabolito activo, que es el DIM, diindolilmetano, que también es muy activo y es muy necesario. Si cortamos la secreción gástrica, cortamos la transformación y el indol 3-carbinol deja de funcionar. Bien, alimentos con indol 3-carbinol. Como hemos dicho al principio, no está físicamente en los alimentos, no está físicamente, sino están los precursores, los glucosinolatos, y concretamente la glucobrasicina, que es un glucosinolato que se transforma en indol 3-carbinol, mediante una enzima que se llama mirosinasa. Se transforma, ya hemos dicho antes, se transforma como consecuencia de un daño en la planta. Lo que hace la planta es formar sustancias para protegerse, pero resulta que estas sustancias para nosotros son beneficiosas, y es el indol 3-carbinol. Así que lo que están en las plantas son los precursores. Por eso es importante cortar la planta, prepararla, para que se libere esta enzima y se transforme en indol 3-carbinol. Luego ya, el indol 3-carbinol en nuestro estómago se transformará en el DIM, que es otra sustancia activa. ¿Ok? Pues bien, estos precursores están exclusivamente en las verduras crucíferas, y con mucha diferencia entre el primero y los siguientes. Hablo de diferencia de concentraciones. El primero de todos es el brócoli, y hay mucha diferencia entre este y los demás, pero también hay otras verduras crucíferas que nos pueden beneficiar, que nos pueden dar indol 3-carbinol. Por ejemplo, coles de Bruselas, repollo, lombarda, coliflor, romanesco, berza, col kale, que es la col rizada, pak choi, mostaza, col común, colinabo, nabo, rábano, wasabi, col china y el bimi, que eso está en Japón, pero cada vez se conoce más. La rúcula también puede ser interesante. Bien, como veis, hay un montón de verduras crucíferas de las que os podéis beneficiar. Lo que sí os recomiendo es que no estén muy cocinadas. Si lo cocemos demasiado, vamos a destruir los compuestos, y no vamos a obtener beneficios. Lo ideal, al vapor. También lo podéis cocinar de otra forma, en el microondas, pero, ojo, sin agua. En cuanto le echéis agua, lo metáis en el microondas y le echéis agua, también lo vais a estropear. No vais a obtener beneficios. Así que, al vapor o microondas sin agua. Esas son las formas más interesantes de cocinarlas y de que estén todos los beneficios de estas verduras. ¿Ok? Bien, conclusiones. Indol 3-carbinol.
Es una sustancia que se produce en los alimentos y sobre todo en verduras crucíferas, que tienen un montón de beneficios. Podéis tomar suplementos, y casi todos los suplementos están sacados del brócoli, porque es la que más concentrada está, ¿eh? Y suelen ser precursores, junto con la enzima mirosinasa, por ejemplo, también hay extractos de brócoli, también el metabolito que hemos dicho, del indol 3-carbinol, que es el DIM, también está en los suplementos. Quiero decir, lo podéis tomar en los alimentos y lo podéis tomar como suplementos, ¿eh? Pero deberíais tomar todos los días alguna verdura crucífera. El ideal es el brócoli, para obtener todos estos beneficios que son muy importantes: anticancerígeno, antioxidante. Y estamos hablando de anticancerígeno en cánceres de mama, de colon, de próstata, de cérvix. Estamos hablando de cánceres muy importantes. Tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto regulador estrogénico. Hemos hablado de tratamientos en el lupus eritematoso, por ejemplo. Control de miomas uterinos también hemos hablado. Hemos hablado un montón de beneficios del indol 3-carbinol. Cardioprotector, neuroprotector. También hemos hablado de estudios del control del melanoma humano, por ejemplo. También hemos hablado sobre eso, acciones importantes. Como cardioprotector hemos visto estudios que bajan el colesterol, bajan la presión arterial, reduce el estrechamiento de las carótidas, por ejemplo. También hemos visto estudios sobre eso. Así que indol 3-carbinol, muy, muy, muy importante por unos beneficios súper importantes. El indol 3-carbinol está en la naturaleza, se forma en la naturaleza, se forma en las verduras crucíferas, que las tenemos muy a mano. Son alimentos que tenemos muy a mano y son baratos y son muy, muy beneficiosos. Así que aumentar en vuestra dieta las verduras crucíferas y sobre todo el brócoli y la coliflor. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os mandará notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Si podéis compartir todos estos vídeos en vuestras redes sociales, me vais a ayudar bastante, y a mucha gente también. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.